Hola, Joaquín. Hola, Marc. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí. Este era un podcast que la verdad es que tenía muchas ganas de hacer. Muy bien. Yo tengo curiosidad también por saber qué es lo que me vais a preguntar. Por cierto, hoy nos vemos como presidente de Cluster y Cluster Manager o como responsable de la empresa Barinsa y... No, hoy yo estoy aquí como Riverfield, como director de marketing de Riverfield, y tú como Cluster Manager. Yo solo tengo un sombrero, sí, señor. Yo a veces tengo dos, pero hoy gasto este. De acuerdo. Bueno, aquí habéis estado en nuestras instalaciones en alguna ocasión, sí. Pero bueno, hoy te hemos preparado un setup especial para poder grabar el podcast y bueno, y tener estas conversaciones tan interesantes que nos gusta tener, donde bueno, explicamos a la gente cosas que suceden en nuestro sector. Y hoy abordaremos, pues bueno, el sector, en especial el sector del contract y esta relación que nos gusta tanto entre prescriptor, hotelero y fabricante de materiales, este triángulo mágico que es uno de nosotros en Cluster y que a las empresas nos interesa tanto. Hombre, alguna cosita hemos hecho en los últimos 20 años sobre este tema, así que encantado de compartirla con vosotros. Muy bien, bueno, toma asiento tranquilamente. Gracias. Bueno, pues Joaquín, tendremos una horita por delante para hablar de distintos temas y yo me gustaría que empezases por un poco presentarte, como siempre hacemos en todos los podcasts, cómo te gusta a ti presentarte profesionalmente, el cargo y un poco tu trayectoria profesional. Bien, soy Joaquim Solana, aunque cueste de entender un poco el cargo, soy Cluster Manager de Ambit, Living Spaces Cluster. Cuesta entender sobre todo cuando los niños de pequeños te preguntan el papá qué se dedica y lo quieren explicar después a otros compañeros de colegio, ¿no? Bueno, más allá de eso, soy el director general de una entidad que es un clúster, una especie de asociación de empresas que trabaja de un modo sensiblemente distinto a lo que son las asociaciones tradicionales de empresas y que se dedica exclusivamente a la cadena de valor del clúster Habitat. Es decir, la equipación de colectividades, interiores, mobiliario, para la gente que quizás no entienda tanto la equipación de colectividades. Bien, bueno, en Cataluña hay una política de clústers muy fuerte desde hace muchos años, entonces es una cosa que conocemos bien. Pero ¿cómo llegas tú allí? ¿Cómo llegas a ser el presidente, el director general del clúster Ambit? No se nace con vocación ser... No se nace con esta vocación, no. No, bueno, espero que a raíz de este podcast despertemos algunas vocaciones nuevas, pero no, ciertamente es una profesión poco habitual. Después yo creo que está llena de satisfacciones y de dificultades, pero bueno, cuando explico un poco lo que he hecho profesionalmente, distingo dos etapas ahí, los 20 primeros años, pues una cosa, los 20 segundos es otra, porque hace 40 que estamos en la plaza, ¿no? Los 20 primeros años estuve trabajando, yo estudié ingeniería agrónoma y estuve trabajando en diferentes empresas, inicialmente en la universidad, porque me gustaba mucho eso de los laboratorios, ¿no? de estar ahí con análisis de alimentos, ahí me lo pasaba muy bien. Y después trabajé también en el ámbito mucho más de ingeniería, diseñando tuberías, desde tuberías de 15 milímetros a 2,5 metros de diámetro en una empresa que se dedicaba a hacer obra pública e instalaciones, y después estuve trabajando en algo a lo que de un modo u otro me he dedicado profesionalmente. Ese ha sido mi ámbito de especialización, ¿no? La gestión de la innovación. Inicialmente desde la universidad en transferencia de tecnología, después en gestión de la investigación y finalmente llegué al clúster Ambit, ¿no? Llegué ya hace 20 años. Y tampoco sabía muy bien para cuánto tiempo llegaba, pero bueno, ha sido un proyecto en el que creo que me he podido desarrollar personalmente, profesionalmente, en el que, bueno, pues creo que he aportado y, bueno, la trayectoria ha sido lo suficientemente agradable y estable como para continuar con ella durante 20 años. Es curioso porque mucha de la gente que conozco de este sector, y en especial los que ya tenemos una edad, claro, nuestra formación en estudios no tiene nada que ver con esto. Venimos de mundos muy dispares. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, tú eres ingeniero agrónomo. Me acuerdo uno que entrevistamos que había estudiado ciencias políticas, sí. Y es curioso ver cómo venimos de sectores muy dispares y cómo todos hemos terminado en este mismo
en este mismo sector. Hoy en día cambia mucho, hay estudios especializados y seguramente la gente ya tiene más vocación de entrar en este sector, ¿no? Pero es curioso que la gente que estamos a día de hoy venimos de cosas tan dispares. Bueno, entremos un poco en materia de lo que es el Cluster Ambit. Explícanos, ¿qué es el Cluster Ambit? ¿Qué es exactamente y con qué objetivo nace? También me gusta hacer la broma de que el Cluster Ambit no nace ni como clúster ni como Ambit. Nació hace 20 años, que fue en el momento en el que yo me incorporé, en un pueblecito al sur de la provincia de Tarragona, donde hay un sistema productivo local de fabricación de mobiliario potente, se llama la Sénia, de fabricación y distribución de mobiliario. Y la idea de las entidades que lo constituyeron, que eran asociaciones empresariales de las demarcaciones de Cataluña, también la Generalitat, también la Universidad, el Ayuntamiento de la Sénia, era disponer de una entidad que ayudara a las empresas a adquirir tecnología, a trabajar mejor con la tecnología. Por eso, el nombre que se le asignó a esta entidad era Centro de Difusión Tecnológica Madera y Mueble de Cataluña, ¿no? Algo que inicialmente sí que correspondía a aquella voluntad, pero que después poco a poco ha ido transformándose y que el nombre pues ahora ya no se ajusta bien, ese nombre, esa razón social a lo que realmente estamos haciendo. Por eso, pues a raíz de estos años, hemos cambiado la marca, ahora es Ambit y Ambit Living Spaces Cluster, ¿no? También con esa vocación de internacionalidad, por eso el nombre o esta marca que utilizamos en inglés. Pero entonces lo que entiendo es que la vocación que tenía en su inicio ha cambiado completamente. Entonces, una cosa es lo que nació, hoy, ¿cuál es la vocación del clúster principalmente? Sí, el reclamo para atraer socios y el desarrollo de las actividades del día a día. En estos 20 años han pasado muchas cosas, ¿no? Y los que lleváis o llevamos tiempo en este sector hemos sido testigos de muchísimas cosas. Condicionó mucho el desarrollo del clúster inicialmente el hecho de que fuera creado justito antes de explotar la burbuja inmobiliaria, con todo lo que comportó, y que tuviéramos que encontrar un reposicionamiento. ¿Qué hacemos ahora para ayudar a estas empresas de fabricación de mobiliario para continuar siendo competitivas, ¿no? En un entorno, y no me voy a extender, en el que las ventas de mobiliario, por todas las circunstancias relacionadas con la crisis, habían bajado muchísimo? Bueno, lo que entonces descubrimos fue la posibilidad de ayudar a estas empresas a trabajar en un nuevo segmento de mercado, lo que le llamamos el canal contract, porque bueno, pues intuíamos que pese a que la demanda de mueble del hogar había disminuido, la demanda de equipamiento de espacios colectivos, muy especialmente la demanda de de hoteles y restaurantes, pues iba a incrementar. También las circunstancias geopolíticas en aquel momento favorecieron que se disparara el número de turistas en España, que cada vez las empresas turísticas en España hicieran mayor inversión en el número de hoteles, en reforma o en renovación de los que ya elevar el valor de los establecimientos. Y eso representó que se incrementara mucho el volumen de ese segmento. Y bueno, fue una oportunidad para las empresas pasar lo que llamamos del canal de distribución minorista al canal contract, y para el clúster fue una oportunidad de ayudar a las empresas desarrollando servicios para facilitarles ese tránsito. Y ese fue el posicionamiento inicial del clúster, que hemos venido pues perfeccionando a lo largo de estos últimos quizás 18 años y que creo que nos ha situado como una entidad líder en lo que es el apoyo a las empresas en contract, líder a nivel español y probablemente europeo y mundial también. Si eres ingeniero, me consta que te gusta hablar de cifras, en el sentido, a mí también me encanta. Entonces, para contextualizar un poco el orden de magnitud del clúster, hablemos un poco de las cifras del mismo en cuanto a número de socios, actividades. Hay que empezar por la base social. Somos muchos socios. Durante estos años hemos llegado hasta los 277 socios, que representan toda la cadena de valor, desde los fabricantes de materias primas, las empresas B2B, las diferentes especialidades productivas del hábitat, mobiliario, pavimento, revestimientos, textil, iluminación, domótica, decoración, y también al final de la cadena los distribuidores minoristas, los arquitectos interioristas y, como agentes de entorno, que son también muy importantes,
Las universidades, los centros tecnológicos, escuelas de diseño, ¿no? Eso es lo que hoy es el Cluster Habitat de estas 277 empresas y entidades. Probablemente esa es la cifra más significativa, ¿no? Bueno, y las cosas que hacemos son grandes y tienen impacto. Interiotel, que es el proyecto más destacado del clúster, tiene muchas empresas participantes, por encima de 300, tiene muchos visitantes, por encima de 12.000 o 13.000. El número de actividades en general que hacemos en el clúster a lo largo de un año se aproxima a las 70 o 80 actividades. Eso es un disparate. Consideramos que, por ejemplo, Interiotel es una actividad y dentro está llena de múltiples conferencias y de múltiples actividades, ¿no? Y también muchos proyectos de innovación, del orden de unos 40 proyectos de innovación vivos este año pasado, en los cuales han participado 100 y pico, 115 empresas, socias del clúster, y se ha conseguido levantar, que llamamos nosotros, casi 1 millón de euros para las empresas socias participantes en estos proyectos levantados por el clúster y pues una cantidad también significativa, unos 800 o 900.000 euros públicos competitivos de la Comisión Europea o del Ministerio o de las comunidades autónomas para desarrollar proyectos. Esas son cifras grandes, no habituales para un clúster, no habituales para un tipo de asociación como estas, pero bueno, probablemente fruto de aquel origen tan humilde, tan necesitado de crecer y de impulsar ese crecimiento de las empresas a través del canal Contract, pues hemos tenido esa ambición y bueno, nos atrevemos con proyectos grandes. Para hacer todo esto se necesita infraestructura de gente. ¿Cuánta gente hay en el clúster a día de hoy trabajando? Nóminas pagamos 20 y pico. Wow. Que son un montón. Esto para una asociación de este calibre es mucho. Sí. Bueno, probablemente hay personas que están más asignadas a un proyecto en concreto, quiero decir, si ese proyecto pues dejara de continuar, pues esta persona se vincularía de otro modo al clúster o no. Pero a nivel de personal de estructura estamos hablando prácticamente de 20 personas y eso es una gran cantidad de recursos y además disponemos de perfiles muy especializados, eso está bien, mira, antes que tú lo decías, ¿no? Pues tenemos un ingeniero de telecomunicaciones, un ingeniero químico, un ingeniero industrial, gente de marketing, y eso les permite bueno, pues tener la seguridad, los rudimentos para poder desarrollar proyectos dentro del clúster con una cierta solidez, ¿no? ¿Y si hablamos de sedes o infraestructuras, está deslocalizado el clúster o con qué cuenta? La sede social continúa en este pueblecito del sur de Cataluña, en La Sénia, y disponemos de showrooms propios, que son centros de trabajo, donde también tenemos personas de la estructura trabajando en Barcelona, en Rambla Cataluña y en Madrid, en la calle Velázquez. Y próximamente, espero también, tenemos intención de abrir un nuevo showroom en Lisboa. Me consta. Bueno, creo que también tu empresa va a apostar por este proyecto, de modo que esperemos también tener una primera sede fuera de España. Bueno. Y además, si no me acuerdo mal, aparte de los showrooms, tenemos un centro propio, un coworking, que aprovechamos un poco para darle un poco de publicidad y notoriedad, ¿no? Muy bien. Explícanos un poco el coworking que existe. Bueno, una de las finalidades del clúster, que son muchas, es crear comunidad. Y para crear comunidad está muy bien lo del online, lo de tener plataformas, lo de que la gente se relacione virtualmente, pero un espacio físico donde pasen estas cosas ayuda mucho, ¿no? Y por eso, bueno, pues a raíz de una oportunidad de disponer de un local y tal, hemos creado el primer hub de Ambit, que está situado en Barcelona, con la doble finalidad, ¿no? Que los socios tengan un espacio a su disposición para organizar conferencias, reuniones, para relacionarse con sus clientes, con otros socios, presentaciones de producto, correcto, y además un espacio para alojar esta comunidad de profesionales con la que nos gustaría relacionarnos más estrechamente, ¿no? Que pueden ser empresas de nueva creación, arquitectos, interioristas, ingenierías o empresas tecnológicas que puedan identificar como sus clientes la cadena de valor del sector Habitat. Bueno, pues de algún modo ese entorno de relación. Siempre digo que en el hub lo más importante no son los ordenadores, la tecnología, el espacio, pese a que sea muy bonito, que tenemos, sino la máquina de café. Esa capacidad de relación
un poco entre profesionales que están compartiendo clientes, proveedores, de algún modo ecosistema, y que el clúster pues, les ayuda a esa creación de comunidad, a esas relaciones no obvias entre ellos, ¿no? Hablamos siempre del triángulo entre fabricante de materiales, prescriptor, que suele ser interiorista o arquitecto, y la propiedad final, que puede ser un hotelero, la propiedad de un restaurante o algunos otros modelos de construcción. ¿Tú crees que esto es lo que diferencia al clúster nuestro de otros clústers? ¿Esa búsqueda del valor compartido transversal? ¿O qué es lo que crees que diferencia el Cluster Ambit de otros clústers? ¿Qué hacemos distinto? Buf. Has hecho ahí dos preguntas en una, te respondo a la primera, intento ir ordenando. Sí, a eso lo llamamos nosotros, porque hay que poner nombre a las cosas, el triángulo de las 3 Ps, prescriptores, promotores y marcas de producto. Y de algún modo el clúster intenta generar espacios de encuentro entre esas 3 Ps, ¿no? Llámale feria, llámale showroom, llámale proyecto de innovación, llámale jornada donde es de networking o donde se intercambian unos conocimientos, ¿no? Cuando explicaba esto del triángulo de las 3 Ps en una presentación de Interiotel, un periodista me dice, hombre, te has olvidado la P más importante, ¿no? Que es la P de prensa, de comunicación. Digo, sí. Y salta otro desde el fondo y dice, bueno, y la P de pasta, que también las entidades financieras tenemos algo que ver, ¿no? Bueno, le puedes poner tantas Ps como quieras. De algún modo sí que es cierto que el clúster se esfuerza en generar esos espacios de encuentro, que no solamente son encuentros físicos, sino sobre todo es a través de proyecto, entre los diferentes actores de esta cadena de valor, ¿no? Esa es una diferencia del clúster, como tú decías. No nos enfocamos exclusivamente a nuestros socios, sino que intentamos pensar en clave ecosistema, donde nuestros socios, claro, que son el objeto de nuestras actividades, son lo que está en el centro, lo más importante, pero intentamos facilitar su relación con el resto de actores del ecosistema. Y probablemente es esa aproximación 360 grados la que distingue al clúster de otro tipo de clústeres o entidades, ¿no? Una asociación tradicional piensa en el lobby, piensa en el convenio colectivo, piensa en defender los intereses de sus miembros, pues, de los modos tradicionales, permíteme la expresión, ¿no? Un clúster piensa en cadena de valor, no piensa en un CNAE, en un tipo de actividad en concreto, sino en ese ecosistema, y además piensa en cómo favorecer la competitividad de esos miembros con una visión muy holística, ¿no? Con esos 360 grados, tanto a través de facilitarles inteligencia de mercado, oportunidades comerciales, impulsar el desarrollo de su innovación, estimular el desarrollo de talento. Bueno, esa aproximación muy 360, fruto también de las capacidades que hemos podido desarrollar, de ser una entidad grande, es algo que diferencia al Cluster Ambit, primero de otras asociaciones sectoriales y de otros clústeres por esa aproximación que nos permite hacer muchas cosas simultáneamente. ¿Cómo se baja esto al suelo a nivel de la relación empresa-clúster? Cuando ayudáis a las empresas y decís que les ayudáis, ¿cómo se baja esto a la realidad? Imagínate, una empresa que se acaba de asociar o alguien que lleva poco tiempo de socio, ¿qué son los pasos que debe hacer la empresa para beneficiarse de todos estos servicios o conocimiento que tiene el clúster? ¿Qué debería hacer? Sí, normalmente hablamos de la empresa y lo tratamos como si fuera un ente vivo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué debe de hacer la empresa? ¿Qué debe hacer el clúster? Al final estamos hablando de personas, ¿no? En la empresa hay personas que tienen unos roles determinados, pues el directivo, el CEO, el responsable de marketing, el responsable de producción, de tecnologías, algunos técnicos. Esas personas deben de encontrar las personas adecuadas dentro del clúster para establecer relaciones de confianza que les permitan desarrollar proyectos, ¿no? Lo primero que tiene que hacer la empresa es intentar ver qué narices hace el clúster. Cuando alguien me pregunta, una empresa, ¿no? Un directivo de una empresa, oye, ¿me interesa ser socio del clúster? Digo, déjate de todo el rollo como hoy, que te puedo estar explicando, y al final ves a la web y mira lo que hacemos, ¿no? Somos lo que hacemos. Tú, si dentro de esas actividades que ha hecho el clúster los últimos meses identificas unas cuantas que te interesa ser miembro del clúster, ¿no?
Y lo que tienes que hacer es eso, es estirar del hilo, no estarte sentado en el sofá de tu casa o de la recepción de tu empresa esperando que el clúster te traiga clientes o proyectos de innovación fantásticos. Tienes que identificar a partir de los retos que tiene tu empresa qué posibilidades es adecuado desarrollar en el marco del clúster, ¿no? Y ahí tener confianza entre técnico de empresa y técnico del clúster es fundamental para poder desarrollar proyectos. Claro, al final, si no son las personas de las organizaciones que se relacionan, todo es más complejo y todo es más lento. Entiendo de que todos los socios que hay en el clúster, habrá algunos que serán no tendrán iniciativa, apenas tendrán presencia o comunicación, y habrá otros que serán hiperactivos, me imagino, ¿no? Cuando en esto, a ti un poco como cluster manager, ¿qué te molesta más? Estos que son demasiado hiperactivos y están todo el día proponiendo, que no haciendo, que no es lo mismo, o estos que pasan inadvertidos y no pagan la cuota regularmente y ni se los conoce. A ver, como decía aquel, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Todos son socios y no podemos hablar mal de ninguno de ellos. Sí que es cierto que entristece, ¿no?, que haya empresas que adquieren la vinculación de ser socio del clúster y en algún momento pues no tengan esa participación en actividades, ¿no? Es que hay cosas que no acabas de entender. ¿Cómo es posible esto, ¿no? Intentamos estimularlas, pero bueno, siempre hay estos sleeping partners o estos socios que se quedan un poco pues ahí a la retaguardia, intentando cazar alguna oportunidad de un modo poco proactivo. Y al revés, como tú dices, ¿no?, pues hay gente que se apunta a un bombardeo, que levantan la mano continuamente antes de que formules la pregunta. Bueno, intentando responder a tu pregunta, ¿no?, ¿qué me pone más nervioso? Los que me ponen más nervioso son los que opinan desde fuera. Los que dicen, oye, en este proyecto deberíais de hacer esto, pero ¿estás tú en el proyecto? ¿Eres tú un miembro del consorcio? Pues ven y opina y di todo lo que quieras. Esto está hecho para las empresas, desde las empresas se puede acabar de moldear, no perdamos el objetivo, lo que quieras, ¿no? Pero estas personas, que a veces es muy propio de la condición humana, de decir, esto es cuñadismo, esto es poco cuñadismo. Un poco cuñadismo, también es cierto. Opinar sobre todo sin implicarte directamente, sí. Bueno, yo creo que no podemos hablar de Ambit sin quizás su proyecto estrella, o por el que muchas veces es más conocido, que es Interior-Hotel. Interior-Hotel, que lo explicas tú mejor que yo, es un proyecto que, bueno, explícalo, ¿cuándo nace? ¿Qué es Interior-Hotel? Para la gente que lo conozca, que yo creo que a día de hoy ya son pocos en este país, pero sin duda alguna es el proyecto por el que somos más conocidos y de hecho es un tractor incluso para nuevos socios en muchas ocasiones, ¿no? Explícanos un poco, Interior-Hotel, ¿qué es? ¿Cuándo sale? ¿Cómo sale? ¿Y qué es a día de hoy? ¿Qué es lo más importante? Es cierto lo que tú dices, Interior-Hotel y Ambit están estrechísimamente relacionados, uno sin el otro probablemente no se entenderían, ¿no? El clúster ha crecido a la luz que le ha proporcionado Interior-Hotel, y Interior-Hotel se ha beneficiado de muchas de las cosas que hacíamos en el clúster. Intento explicarte. Tú ya llevas unos cuantos años en Interior-Hotel, pero Interior-Hotel nació antes de que Arinsabar y Perfil se vincularan al clúster. Interior-Hotel nace como esa primera actividad que hacemos desde Ambit para favorecer que las empresas, lo que te explicaba que antes, ¿no?, cuando tienen el problema de la crisis del mueble en la vivienda, pues encuentren espacios para comercializar sus productos en el canal Contract Hospitality, ¿no? Hacemos Contract Hospitality, pero bueno, ni Contract ni Hospitality a veces son palabras que se conozcan, es algo muy propio del argot. Contract, equipamiento de espacios colectivos, digámoslo así, donde el papel del promotor y del prescriptor es muy relevante, y Hospitality, pues todo aquello que engloba los hoteles, los restaurantes... No los hospitales, que no los hospitales, correcto. Bueno, pues esa fue la primera actividad que hace el clúster para favorecer a las empresas, precisamente introducirse en ese segmento de Contract Hospitality, ¿no? Yo recuerdo algún director de innovación de alguna gran empresa entonces que me daba una palmadita así en el hombro y me decía, Joaquín, esto de la innovación está muy bien, pero ¿nos ayudas a encontrar clientes o esto se acaba, ¿no? Y bueno, esa era la clave. Desarrollar un espacio de encuentro entre oferta y demanda, llámalo de otro modo, ¿no?
hacer atractiva la oferta de equipamiento de las empresas fabricantes para inicialmente los hoteleros y también en cuanto identificamos la importancia del papel del prescriptor para los hoteleros y los arquitectos e interioristas, ¿no? La primera edición de Interiotel fue hace 15 años en este pueblecito que comentaba antes, en La Sénia, sí señor. Participaron 6 expositores, vinieron 40 y pico hoteleros, tenemos recuerdos entrañables entonces, ¿no? Recuerdo un hotelero maño que decía, esto es lo que hay que hacer, qué idea más buena, he salido de aquí con un montón de ideas y alguno de estos proveedores les voy a comprar. Bueno, probablemente éramos bastante inconscientes en el sentido que mucha gente nos dijo, esto no se puede hacer, y quizás eso, no sé si nos planteó las dificultades, nos aclaró las dificultades de hacer una cosa de este tipo, o realmente fue un estímulo adicional al reto, ¿no? Ya sabes cómo meter 20 maños en un 600, ¿no? Diciéndoles que no caben, pues oye, esto no va a salir bien, ¿no? Porque se habían hecho otras ferias, porque, bueno, en el briefing inicial de Interiotel nosotros dijimos, esto va a ser una no feria, no va a ser exclusivamente un marketplace, un encuentro entre oferta y demanda, vamos a intentar articular alrededor de ese evento muchos otros atributos atractivos que hagan presencia, que hagan atractiva la presencia de prescriptores, de promotores a nuestro evento, ¿no? Identificamos a menudo nuestro consumer persona como una arquitecta mujer de Copenhague. Dices, ¿qué narices se le ha perdido a esa mujer en Barcelona o en Madrid cuando hacemos Interiotel, ¿no? Si tiene a golpe de clic la información sobre un montón de productos, si tiene un montón de catálogos en su oficina, si tiene... No es exclusivamente un push de producto, eso es condición necesaria pero no suficiente. Tenemos que hacerle atractiva la visita, ¿no? Y la definición de ha de ser una experiencia es demasiado vaga. Hay que darle muchos atractivos para que gane competencias también como profesional, que entienda que venir a Interiotel le representa aprender cosas que después va a poder aplicar en sus proyectos, le va a permitir relacionarse con otros actores que le resulten interesantes, incluso que puede encontrar clientes. Ese es un estímulo estupendo para cualquier tipo de profesional. Bueno, pues esa construcción de los valores de Interiotel ha sido lo que hemos venido trabajando durante estos 20 años, y esa es la diferenciación estricta entre un marketplace organizado por una entidad que dispone de un recinto ferial y un punto de encuentro entre oferta y demanda y entre los profesionales del ecosistema, organizado por una entidad como un clúster, donde lo que intentamos pues es eso, que hacerlo lo más atractivo posible en base a esa preparación de contenidos. Si quieres te explico más cosas sobre los contenidos. No tanto sobre contenidos. Yo una de las cosas que valoro mucho de Interiotel, para una empresa como la nuestra, por ejemplo, y a diferencia de otras ferias, es que, y no sé si esto forma parte de la estrategia o no, me lo vas a decir ahora, pero es la realidad que me encuentro, que en especial para empresas más pequeñas o menos conocidas, nos resulta relativamente sencillo acceder a este mercado, porque en una feria como Interiotel no nos vemos, vamos a decir, ensombrecidos por grandes marcas, ¿no? Yo me voy a una feria internacional de mueble y tenemos el poder económico que tenemos y podemos hacer un stand lo más digno posible, pero no podemos nunca hacer o gastar el mismo dinero o invertir el mismo dinero que grandes marcas conocidas mundialmente. Entonces, claro, indudablemente, si mi stand de 20 metros cuadrados está al lado de uno de 200, pues el impacto que voy a generar voy a quedar ensombrecido. Sin embargo, esto en Interiotel no sucede. No sé si es parte de la política que tenéis, pero claro, no hay stands, mega stands como en otras ferias y por tanto vamos a decir que podemos enseñar, no competir, pero sí enseñar el producto de tú a tú con grandes firmas conocidas que no hace falta que las mencionemos, pero esto es una cosa que a nosotros, a las pequeñas empresas, nos encanta. ¿Es parte de esto de la estrategia? Yo creo que eso impregna la estrategia del clúster, no exclusivamente en Interiotel, sino en cualquier proyecto, ¿no? Hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿quién manda en el clúster? ¿Manda el presidente? Manda el cluster manager. Presidente no, desde luego. Manda la junta, y yo, bueno, pues medio en broma, medio en serio explico, no, en el cluster manda el proyecto. Cada proyecto tiene sus reglas atendiendo o empatizando al usuario de ese proyecto, ¿no? Si empatizas con un arquitecto, un interiorista, un promotor, un hotelero que venga a Interiotel,
bueno, probablemente no quiere stands de 1000 metros cuadrados, no quiere un entorno que no sea estrictamente profesional, quiere selección de producto, selección de contenidos, poco y bueno. Y ese es lo que nos impulsa, ¿no? Que de rebote aparecen otras muchas, ahora le llaman externalidades positivas o ventajas, ¿no? Como el hecho que tú mencionabas, claro, si no tienes que hacer stands enormes para que la feria resulte atractiva, pues puedes, digamos, socializar la visibilidad de las diferentes empresas que participan, tanto en beneficio del visitante, que eso es nuestro objetivo, como también en este caso del expositor, donde, bueno, pues si equilibras la dimensión de los stands, lo que haces es favorecer que una empresa que no sea multinacional pues pueda tener si tiene un producto interesante, pueda tener visitas y tal, bueno, pues relativamente equivalentes a las que puede tener una empresa que factura 50 veces más que ella y que podría invertir mucho más, ¿no? Eso, claro, parece un contrasentido como organizadores de ferias, ¿no? Dices, pero si vendría esta empresa que es tan grande y te querría adquirir un stand de tantos cientos de metros cuadrados, ¿por qué no se lo vendes? Bueno, nosotros ni vendemos stands, ni hacemos cientos de metros cuadrados, ni... Lo que hay que intentar es eso, poco y... Crear ese ecosistema relacional. Corre y que no lo acaparen los pocos. Correcto. Hablamos al principio, primera edición, 6 expositores, 40 visitantes. Interior Hotel se celebra habitualmente en el último trimestre del año, con lo cual la última edición fue la de 2025, estamos yendo para 2026. Danos algunas cifras de cómo fue la de 2025 y cómo se prevé la de 2026 en este sentido. Bien, desde aquellos 6 expositores y 40 y pico hoteleros visitantes hasta la realidad actual han pasado pues estos 15 años, han pasado muchas cosas entre medio. COVID, por ejemplo. Oh, sí, bueno, mira, ahí podríamos escribir, algún día lo haremos, una serie en Netflix por entregas al respecto de Interior Hotel. Bueno, un par de ediciones en la Sénia, después fuimos a Barcelona en varios espacios, a medida que el evento iba creciendo en tamaño, acabamos en Feria de Barcelona también, después se decidió hacerlo bianualmente, Barcelona, Madrid, lo cual creo que fue un acierto en el sentido, pues esa bicapitalidad económica de España y también, pues, bueno, pues de algún modo, no sé si llevar el ascua a la sardina, ¿no? De algún modo, aproximar esa oferta a ese colectivo que pivota alrededor de estas dos ciudades. Y con la travesía del desierto, con la dificultad de la pandemia, sí que es cierto, ¿no? Bueno, no nos arrugamos, nos atrevimos con una feria virtual, una feria online, en la que participaron 90 expositores, donde todo era absolutamente incierto, donde... Bueno, pero algo teníamos que hacer, teníamos ahí un montón de socios con ganas de continuar vendiendo, quizás en ese momento la inversión hotelera estaba paralizada, pero todo el mundo sabía que antes o después acabaríamos de atravesar el desierto y vendrían los pedidos y por lo tanto pues ese push de marcas deberíamos de continuar impulsándolo, ¿no? Y ahí nos inventamos una feria virtual que funcionó lo suficientemente bien como para estar preparados para la primera o la siguiente edición, que ya fue presencial, pues continuar con fuerza, ¿no? Actualmente estamos en Interior Hotel alrededor de las 300 marcas expositoras. El año pasado en Barcelona, en este proceso de crecimiento orgánico continuo, estuvimos en 290. La expectativa para la edición de 2026 en Madrid es alrededor de 320 marcas expositoras. Bueno, poquito a poquito y buena letra. Y a nivel de asistentes, que son las dos grandes cifras, rondaremos el año pasado estuvimos en unos 12.000, este año tenemos la expectativa de llegar a 13 o 14.000 asistentes, ¿no? La gran mayoría de ellos profesionales del contract, interioristas, arquitectos, hoteleros, promotores, fondos de inversión. Es un actor que últimamente también toma mucho peso dentro del sector y también asiste a Interior Hotel. Y además Interior Hotel, pues bueno, se hacen otras muchas cosas, ¿no? Hay 5 escenarios simultáneos con charlas de distintos modos. El año pasado tuvimos 240 y pico ponentes, este año creo que llegamos 240 y pico. 244. 43 ponentes creo, ¿verdad? Que es en 16 días, en 3 días. 2 días y medio.
Este año, pues no sé hasta cuántos llegaremos, lo estamos confeccionando el programa ahora, ¿no? Pero bueno, hay una sala grande de conferencias, hay otro espacio con talleres, otro con diálogos, hay espacios alrededor donde se generan pequeñas charlas, como nuestro Experience Lab, donde se presentan tecnologías concretas. Y además, este año pasado también, como novedad, tuvimos lo que llamamos InteriOff, estas actividades que se hacen en paralelo a Interiotel y que también aportan pues muchos contenidos, ¿no? Muchos ponentes y muchos visitantes. Mira, si no te importa, sí que me gustaría explicarte un poco lo que es InteriOff, que probablemente dentro del sector, como fue la primera edición el año pasado y este va a ser la segunda, pues todavía no es del todo conocido, ¿no? No está maduro. La idea es, bien, yo creo que todos los profesionales del Contract Hospitality que trabajan en Hospitality Design ya conocen Interiotel y vienen repetidamente a las ediciones, ¿no? Pero Interiotel es mucho más que Hospitality Design, es sobre todo Hospitality Design, pero es mucho más. A mí hay algo que me gusta explicar, igual que en la automoción, la Fórmula 1 es el espacio donde se prueban los desarrollos tecnológicos que dentro de 5 o 10 años llegan hasta los utilitarios que podemos conducir el resto de los mortales, pues el Hospitality Design o el Contract Hospitality es el espacio de experimentación, el espacio donde se juega con nuevos materiales, con nuevos diseños, con nuevas conceptualizaciones de lo que han de ser los diferentes productos del hábitat y que probablemente inicialmente se utiliza en un espacio más sofisticado, más necesitado de mayores prestaciones sobre el propio producto y al cabo de los años acaban llegando al hogar, cuando de algún modo pues, se transmiten hacia la distribución y el resto de la cadena está preparada para absorber esos desarrollos, ¿no? De modo que eso es algo muy importante para nosotros, explicarles a los profesionales del hábitat, decir, oye, Interiotel, pese al nombre, no es solo para los interiores de hotel, es también para inspirarte sobre soluciones, materiales, productos, espacios que pueden ser aplicables a otros entornos, no exclusivamente a los entornos de hoteles y restaurantes, ¿no? Pero son cosas nuevas que no se han visto. Esto es un poco la parte diferencial, ¿no? Efectivamente. Y esa es un poco también la voluntad del InteriOff, ¿no? Especialmente con estos forums donde hacemos charlas relacionadas con el mundo de la arquitectura, el interiorismo, la promoción, el contract, pero no estrictamente de Hospitality Design. El año pasado tuvimos uno que se llama Future Living Forum, donde reflexionamos sobre las nuevas formas de vivir y especialmente sobre las nuevas formas de promocionar la vivienda, ¿no? Hace 10 años nadie hablaba de co-livings o de flex livings y de BTRs, eran palabrejos que ni los anglosajones utilizaban y ahora están en nuestro vocabulario, ¿no? Y hay que hacer lo posible por favorecer esa maduración, ¿no? Porque el sector entienda que están pasando cosas, hay que dar voz a esos actores. Y, bueno, ¿por qué no hacerlo en Interiotel cuando es un contenido tan adyacente, tan próximo, ¿no? No es Hospitality Design, pero se parece mucho, tiene muchos puntos de conexión. También hicimos uno sobre Wellspaces, esta aplicación de la neuroarquitectura a los espacios, otro sobre inteligencia artificial para el diseño de espacios, bueno, contenidos muy próximos. Y este año, y esto sí que es novedad, bueno, espero que mis compañeros de comunicación no se enfaden cuando lo diga aquí, pues vamos a hacer dos forums adicionales también con estos contenidos próximos, uno de ellos sobre construcción industrializada aplicada al sector hotelero y otro sobre sostenibilidad aplicada al interiorismo. De modo que tendríamos 5 forums, cada uno una mañana, tarde, mañana, a lo largo de esos 2 días y medio que dura Interiotel y que creemos que complementa muy bien ese tipo de contenido que nos gusta. Yo tengo una decisión muy acertada porque de algún modo lo que yo veo como nuestra empresa, como proveedor de productos, es que el sector del interiorismo es un sector ya muy maduro. Yo me acuerdo, siempre aprovecho para explicar, que cuando empezamos en este negocio, incluso cuando nos unimos al clúster y participamos en las primeras ediciones de Interiotel, la parte de decoración era una parte que estaba poco profesionalizada. No había profesionales, o no había muchos, ¿no?
Las cadenas hoteleras que echaban mano de un estudio de diseño eran las grandes cadenas hoteleras, las multinacionales, pero los hoteles de propiedad privada, en muchas ocasiones, cuando tenían que, bueno, para hacer el proyecto de interiorismo, echaban mano de familiares. Yo siempre digo el ejemplo, la hija del dueño es la que elegía el color. Las mujeres normalmente tienen mayor sensibilidad por el tema de diseño y de colores. Y en cambio ahora es impensable. Una cadena hotelera no, ningún hotel, aunque sea propiedad privada, se plantea hacer una renovación sin antes plantear un proyecto no solamente de decoración, sino de cómo va a circular la gente por sus estancias, qué van a necesitar. Eso es mucho más que diseño, ¿no? Entonces este sector está muy profesionalizado y muy maduro, con lo cual lo veo muy bien que vayamos un punto más allá, ¿no? Veremos en estas partes de innovación de tendencias nuevas futuras, cómo se va a construir, cómo se va a vivir en el futuro, y que Interiotel sea este espacio de experimentación, ¿no? Y que sea el referente. Sobre todo es importante que sea el referente, porque al final nosotros como expositores lo que nos interesa es atraer tráfico de valor. Y no siempre lo podemos con nuestras marcas. Ya me gustaría que la gente viniese para ver a Bar y Perfil a una feria de Interiotel, pero soy consciente de que esto no sucede, con lo cual agradecemos mucho esta labor que hacéis desde la organización de la feria para ser la feria referente en cuanto a innovaciones en los sistemas de hábitat, ¿vale? Entiendo que la gestión de una feria así tiene que ser estresante, no, lo siguiente, ¿no? Pero también había mucha satisfacción, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Qué es más estresante durante la preparación o la satisfacción del éxito año tras año y de las felicitaciones de la gente? ¿Compensa una cosa con la otra? Compensa y de largo. Mira, quiero aprovechar, no me dirá nada porque es una gran persona, pero quiero aprovechar para mencionar especialmente a Toni Zaragoza, que es el director de Interiotel, y que sin él no sé dónde estaríamos, pero no estaríamos aquí, estoy seguro, porque quizás todavía. Bueno, se ha implicado en el desarrollo del proyecto extraordinariamente, ¿no? Bueno, pues al final un poco como toda la vida intentas disfrutar del viaje. Las primeras ediciones todo estaba lleno de incertidumbre, no sabías dónde iba a estar el próximo charco, ¿no? Íbamos con el destornillador a las primeras ediciones, literalmente, para montar ahí el mostrador de recepción, recuerdo. Bueno, hablabas antes de la profesionalización del sector en general. Nosotros también como entidad, gracias al volumen que hemos adquirido, hemos podido profesionalizarnos y establecer roles concretos. Eso te permite pues, pivotar un poco más desde la distancia en la dirección del evento y, en la medida de lo posible, sin dejar de sufrir, pero disfrutar de toda la concepción, ¿no? Interiotel no se organiza un mes antes. Cuando se acaba la edición anterior ya se empieza a preparar la siguiente. Hay que pensar quiénes van a ser los colaboradores, eso es clave, qué vamos a hacer desde dentro, qué vamos a hacer desde fuera, contratando o subcontratando, qué tipo de capacidades internas tenemos, porque bueno, pues también con los años hemos entendido en qué somos buenos o somos muy buenos, pero qué es mejor contratar fuera. Decidir cuál es el tema es algo importantísimo, el tema alrededor del cual va a pivotar esa edición. Nosotros llamamos el leitmotiv, llámalo como quieras, ¿no? Hay que distinguir una edición de la otra, no solamente porque se hizo en Madrid o en Barcelona o en el 25 o en el 26, que está muy bien, sino porque fue la edición en la que la gran mayoría de los contenidos giraban alrededor de ese punto, ¿no? Eso ya nos condiciona. Vamos a ver, no vamos a acabar hablando de cosas que no estén relacionadas con el sector, pero sí que nos orienta, hace ese fine tuning al respecto de a quién invitamos como ponente, quiénes van a ser nuestros keynote speakers, cómo vamos a enfocar cada uno de los días del evento. Eso es muy importante, ¿no? Aterrizar eso, invitar a gente realmente relevante, detectarlos. Estamos todo el año viendo quién hace qué arquitectos, qué cadenas, qué promotores, mirando revistas, asistiendo a otras ferias, viendo quién ha sido premiado. Intentamos, bueno, pues ese benchmarking, esa mirada 360, activarla continuamente. Eso es absolutamente necesario y te implica dedicar muchos recursos. El trabajo de convencer también a todos aquellos que no nos conozcan que participen, tanto ponentes, pocas ya, yo creo. Tanto ponentes como expositores. La suerte es que la gran mayoría de los expositores repiten, a veces
por estrategia de empresa, pues yo quiero ir solo a esta ciudad o lo voy a hacer cada 2 años, es cuando lanzo un nuevo programa o lo que sea. Eso está claro, pero la gran mayoría, año tras año, han venido repitiendo, que si participas un año al siguiente vuelves, eso facilita la tarea, pero siempre hay empresas que no los conocen y bueno, también es cierto que el nivel de intensidad de marca y de diseño de Interiotel cada vez ha ido creciendo y eso lo ha hecho atractivo el evento probablemente para empresas que inicialmente identificaban esto pues como otra feria y después han dicho, caray, este es un evento referente para el Contract Hospitality donde hay actores muy potentes en marca y en diseño y donde probablemente mi marca también estaría adecuadamente acompañada aquí, ¿no? Ese es un proceso de crecimiento poco a poco y cada vez creo que están viniendo más marcas intensivas en diseño, lo cual también resulta muy interesante para los propios prescriptores y promotores, ¿no? Este es un círculo virtuoso. Es cierto que yo, desde las primeras ediciones que participamos, te das cuenta de que al albor de la maduración del mercado, también la feria antes necesitaba picar mucha piedra para atraer. Yo me acuerdo en los comentarios de, hostia, es que llevamos un montón de gente para que venga. Ahora es el punto de referencia. Ahora quizás esta labor es más agradable porque la gente conoce, la gente quiere venir, la gente quiere involucrarse, quiere vincularse a la marca Cluster y a la marca Interiotel a lo largo de esta profesionalización. Está claro que esto ha sido un proceso de paso a paso, pero ¿a ti te da la sensación de que hay algún punto de inflexión durante esta trayectoria que haya permitido que pasemos de ser los que demanda a ser los demandados en este sentido? ¿O alguna edición de Interiotel o algún cierre de alguna actividad? No sabría decirte, ¿eh? Mira que más o menos me había imaginado la gran mayoría de las preguntas que me harías y esta me pilla un poco fuera de juego. No sé, para mí no hay un hecho singular, claro. Marchar a Barcelona es un hecho singular, la alternación Barcelona-Madrid es un hecho singular, ser capaces de atraer a grandes figuras del diseño de la prescripción internacional como Top Dixon, pues son hechos singulares que te ayudan a posicionar el evento, pero probablemente es una consecución de hechos singulares, ¿no? O de muchos hechos que ninguno de ellos tiene el carácter singular. No sabría decirte, estamos muy contentos de ese crecimiento orgánico, de no haber dependido ni de una gran decisión ni de una ayuda pública. Te iba a decir que aprovecho para comentar esto, que no existen inicialmente. Pues la Generalitat de Cataluña sí que nos dio unas pequeñas ayudas, pero en la actualidad no hay ninguna ayuda pública para la realización de ninguna de las actividades del evento. Bueno, nada que haya condicionado extraordinariamente el desarrollo, ha sido más pues ese crecimiento orgánico, ese picar piedra, ese trabajo. Probablemente ha habido decisiones que creo que han sido muy acertadas también. Compañeros de otros eventos, de otras ferias, me preguntan, oye, ¿cómo es que lleváis tantos contenidos a Interiotel? ¿No? Eso es carísimo. Y bueno, aquí es una de las gracias precisamente de la retroalimentación entre el clúster y Interiotel, ¿no? Muchas de las cosas que hacemos durante el año en el clúster aprovechamos Interiotel para enseñarlas, con lo cual no las creamos ad hoc para Interiotel. Eso no es una inversión, es al revés. Interiotel es la posibilidad de que 12.000 o 14.000 profesionales conozcan ese otro tipo de cosas que hemos hecho en el clúster, llámalo pues lo que trabajamos en Living Lab o en realidad extendida, inmersiva, virtual, bueno, hay una serie de tecnologías, o lo que estamos trabajando en sostenibilidad, o no sé, en otras áreas que nos gusta mostrar en Interiotel, ¿no? Eso también es una fortaleza y probablemente el hecho de decir, oye, no tengamos aquí un champiñón suelto, sino vamos a intentar que Interiotel sea el paraguas de otras actividades del clúster, eso ha acabado reforzando ambas cosas. Joaquín, saltando un poco de tema fuera de Interiotel, ¿cuál es la situación del sector del hábitat a día de hoy, del Contract Hospitality y sobre todo, cómo ves a los fabricantes de materiales? ¿Qué se necesita hacer para continuar evolucionando y estar un poco a la vanguardia del sector? ¿Cuál es la visión tuya desde esta óptica? ¿Te parece bien que te responda al respecto de qué retos identifico en las empresas? Y por ejemplo, después, si quieres, hacemos un poco de zoom en los materiales. Eso, vale. Retos hay muchos.
Hay algunos muy propios del sector y también de España en general y de nuestra estructura empresarial, que es la dimensión de las empresas. Para mí ese es el reto principal de nuestro sector y es un reto estructural. ¿Son pequeñas? Son pequeñas. Y empresas pequeñas le cuesta mucho hacer cosas grandes. Ya está bien, que eso también es una oportunidad para el clúster, ¿no? Porque cuando empresas son pequeñas y no se atreven, por ejemplo, con un showroom en Lisboa, pues lo que comentábamos antes, pues el clúster intenta aprovechar ese esfuerzo colaborativo para que empresas pequeñas puedan hacer cosas grandes. Eso está bien, ¿no? Pero más allá de esa oportunidad para el clúster de ayudarles a acortar ese camino, esa es una dificultad grande para nuestras empresas, ¿no? En la escasa dimensión. Hay movimientos para incorporar capital externo, favorecer crecimiento inorgánico. Bueno, los celebro en todos los casos. También hay algunas aproximaciones entre empresas y adquisiciones. Adquirir tamaño es imprescindible para competir internacionalmente. Incluso nacionalmente, porque muchos competidores extranjeros y también en el contract están incidiendo sobre nuestro mercado, ¿no? Yo creo que esa es la principal dificultad, el principal reto, el tamaño. Hay temas también circunstanciales, como puede ser la dificultad del comercio internacional actualmente, que eso no sabemos si va a durar unos meses o se va a extender unos años, y no es exclusivo para nuestro sector. Y hay otros temas de carácter estructural, ¿no? De oportunidades que tienen las empresas. A veces son, no sé si retos o amenazas o oportunidades, ¿no? La presión legislativa sobre la sostenibilidad es algo que las empresas tienen que trabajar. Porque va a ir a más. Va a ir a más. Va a ir a más. Ese es un punto. Si quieres, después volvemos, pero ese es un punto importante, ¿no? Adaptarse para lo que es la economía circular y la presión tanto a nivel de legislación como a nivel de los usuarios, de los consumidores, de la cadena de valor, que exija a los fabricantes un tipo de soluciones más sostenibles. E incluso los nuevos modelos de negocio que se van a derivar de alguna de estas iniciativas, ¿no? Como por ejemplo la circularidad. Decimos cómo aplicar la circularidad en tu modelo de negocio. Hay algunas empresas en Estados Unidos que están haciendo ya bastante dinero con el alquiler de mobiliario de oficina. Bueno, eso es algo muy anecdótico. Cuando veas las barbas de tu vecino, probablemente en algunos sectores y en algunos productos eso va a representar cambios significativos en la concepción del modelo de negocio tradicional. De modo que estar ojo a visor a aquello que va a venir y tener una cierta capacidad para pues, servitizar tus productos, ese es un gran reto para las empresas. En unos casos más, en otros menos, pero es un gran reto. Suena futurista esto, ¿eh? Servitizar los productos. Bueno, sí, hasta cierto punto. Hay muchos ejemplos y en nuestro sector hemos vivido, fruto de la digitalización, por ejemplo, transformaciones bestias y las que van a venir. No sé, perdón, pero un ejemplo que pongo desde la perspectiva. Yo recuerdo que antes, cuando las empresas fabricantes hablabais de lanzar el catálogo, uno de los cuellos de botella o que alargaba más el plazo era la fotografía. De la fotografía analógica pasamos a la digital, después a los renderizados y ahora a la aplicación de la IA para generar cualquier ambiente. Lo que antes costaba meses o semanas, ahora cuesta días. Claro, eso, dices, bueno, desde el punto de vista de la empresa ha facilitado muchas las cosas, pero había un montón de profesionales que prestaban esos servicios que ahora tienen que hacer otras cosas. Bueno, pues estar ojo a visor, lo que te decía, al respecto de cómo esos modelos de negocio pueden percutir sobre mi modelo de negocio, eso es algo relevante. También ver cómo la tecnología puede cambiar el modo en el que te relacionas con tus clientes. También suena futurista, pero cada vez lo es menos. Las tecnologías aplicadas a la realidad extendida, ¿no? La realidad virtual, la realidad inmersiva, como poder, bien a través de la distribución minorista para cliente final, bien a través del contract, cómo poder cambiar la visualización de productos en espacios. Eso está cambiando rapidísimamente, la tecnología empuja un montón. Desde el clúster también hemos sido capaces de identificar tecnologías para traerlas de otros sectores y facilitar que las empresas en el sector hábitat las podáis utilizar. Bueno, saber identificar el momento de entrada,
eso a los que nos gusta la gestión de la innovación. O sea, si eres muy early adopter, estás invirtiendo y todavía tu cadena, tu mercado no te entiende, si llegas al final, otros ya han aprovechado esa ventaja competitiva de incorporar la tecnología. El problema es ir 2 pasos por delante, ¿no? Que es excesivo y que te cuesta dinero y sin resultados. Efectivamente, ¿no? De modo que ese es un gran reto también, intentar entender cómo la tecnología puede condicionar los cambios en tu modelo de negocio. Se me ocurren otros, pero probablemente son menos relevantes, ¿no? La verdad es que para empresas como la nuestra y para muchas otras pymes que tenemos cierta capacidad de innovación, pero no una capacidad ilimitada a nivel de recursos, la involucración con los distintos proyectos del clúster y en especial proyectos de innovación nos sirve mucho porque nos permite acceder a conocer tecnologías con presupuestos muy limitados que tenemos muchas veces, o destinarlos para más desarrollo de producto y quizás la inclusión de tecnologías. Yo me acuerdo de un proyecto que hicimos con el clúster hace unos años que me pareció una cosa futurista en ese momento, donde instalamos unas cámaras que captaban a los usuarios en el showroom y captaban las emociones de los usuarios al ver y tocar los materiales. Es decir, una manera de evaluar cualitativamente si aquello estaba gustando o no. No en base a un cuestionario que tú le pasas al usuario, sino que en tiempo real, analizando las emociones, y creo que llevaban también unos wearables que daban información del latido del corazón y de la sudorización, pero sobre todo era ver la reacción facial vía las cámaras y te decían, uy, al usuario esto no le está gustando, uy, al usuario esto sí, uy, se dedica a ver esto. Entonces, claro, la información que sacábamos de esto era enorme. Me parecía un proyecto que entiendo que es como estos hay más en el clúster de proyectos. Sí. Sí, ese es un bonito ejemplo. Mira, hace años, no recuerdo cuántos, hace quizás 8 o 10 años fui a Milán y Google había montado un espacio experiencial en el Fora Salone, ¿no? Y ahí hacía unas demostraciones precisamente al respecto de eso, ¿no? De cómo con un Smart Bands en 3 livings distintos, con un mobiliario distinto, una luminosidad, unas revistas, un aroma, no sé qué, pues cómo cambiaban tus biorritmos en cada uno de esos 3 espacios. Luego te lo medían y tal, ¿no? Entonces, wow. Cuidado que cuando Google pone el ojo en algo, ese algo en los años se va a transformar, ¿no? Y a partir de ahí, eso fue fuente de inspiración para pensar, ostras, ¿por qué no desarrollamos un Living Lab desde Ambit, ¿no? Un conjunto de tecnologías y metodologías que nos permitan, precisamente eso que tú explicabas, ¿no? Analizar cuál es la reacción del usuario frente a un producto o frente a un interiorismo determinado. Eso se ha hecho toda la vida. Los interioristas saben que si quieres tener más tránsito en una tienda, porque estamos hablando de cómo el interiorismo condiciona el comportamiento en cualquier tipo de espacio, pues tienes que utilizar colores más excitantes o una temperatura de la luz determinada o una temperatura del ambiente por debajo de... Este tipo de cosas, los arquitectos interioristas de modo experiencial ya las trasladaban, efectivamente. Pero la clave ahí estaba en medirlo, en poner números, no decir, bueno, pues de acuerdo con lo que hemos hecho siempre, no, decir, mira, realmente el 83%, por decir algo, de los usuarios que pasan por aquí reaccionan positivamente ante este estímulo, ¿no? Lo que llamamos en marketing los test A-B, en condiciones A, cómo se comportan, en condiciones B, cómo se comportan. Y a partir de ahí, desde esa idea primigenia hemos podido estirar 14 proyectos financiados o por la comunidad autónoma o por un ministerio para desarrollar estas tecnologías y metodologías y para validarlas en entornos de uso diferentes, ¿no? Ese es un bonito ejemplo como a partir de una idea, ostras, implicas mucho la cadena de valor. Ha habido una escuela de diseño que nos ha ayudado a desarrollar esa tecnología, ha habido una empresa de neuromarketing que disponía de una tecnología que se aplicaba para otras cosas que hemos podido adaptar para aquí. Bueno, de algún modo, el clúster no tiene gente escribiendo código, no tiene gente en laboratorios, pero sí que tenemos gente que es capaz de detectar qué cosas son transportables a nuestro sector para poderles dar utilidad. Y aunque no sea tu área de expertise, pero sí que es de nuestro interés, si hablamos de materiales, ¿cómo ves la innovación en materiales? ¿Qué crees que están demandando a día de hoy, tanto interioristas, prescriptores, como sobre todo la prueba final o la regulación? ¿Por dónde van a ir un poco las necesidades? ¿Y qué deberíamos estar haciendo en las empresas suministradoras de materiales para no perder comba y liderar esos requisitos del mercado? Es un poco la pregunta del millón, ¿eh? Lo que seguro que deberíais estar haciendo es chafardear, es levantar la mirada y ver qué es lo que hacen
los grandes referentes del sector, qué es lo que se ven en las ferias, qué realmente puede resultar atractivo o no a un prescriptor o a un promotor. Vamos a ver, desde un punto de vista probablemente más técnico, ha habido durante estos años desarrollo de recubrimientos superficiales que han facilitado a través de nanotecnología, por ejemplo, pues la mejora de las propiedades de los materiales, ¿no? Ahí hemos visto pues eso, cosas que se autorreparaban o cosas así, ¿no? Eso antes sí que era absolutamente ciencia ficción, lo veíamos en las películas, y ahora, ostras, lo tenemos en nuestro sector, ¿no? Eso está muy bien. Hay una tendencia muy interesante donde precisamente se mezclan las dos cosas, ¿no? En la sostenibilidad, en la economía circular, en intentar utilizar bien residuos de otras industrias como materia prima para nuestra industria. Mira, precisamente nosotros estamos haciendo un proyecto chulo en el cual, bueno, pues se identificó que el textil al final de vida, la ropa que llevamos, se quería reutilizar para hacer otro textil moda. Y eso es muy complicado porque aquí hay fibras de algodón, de poliéster, tal, y separar las fibras es complicadísimo, tal. Pero con este tipo de residuo a final de vida sí que puedes intentar utilizarlo para otros sectores que no presenten esa problemática. El sector hábitat es un ejemplo, ¿no? Y ahí estamos ayudando ya a 5 empresas con ayuda pública a desarrollar desde nuevos revestimientos a nuevos tejidos para contract. Bueno, esa es una línea muy interesante, ¿no? ¿Me estás diciendo que haremos muebles a partir de la ropa usada en el futuro? Los estamos haciendo, ¿Sí? Los estamos haciendo. Esto es un titular fantástico, ¿eh? Sí, sí. E incluso estamos con una empresa, porque, mira, ahora lo relaciono con Interiotel, ¿no? Alguien que visita Interiotel dice, oye, pero esta feria que es tan chula, que es la feria más boutique de España, ¿por qué no tiene moqueta en los pasillos, no? Siempre explicamos, bueno, porque la moqueta, de acuerdo con las guías de sostenibilidad de eventos feriales, es un producto que no tiene reciclabilidad y que se tiene que evitar para que el impacto, la huella de carbono de ese evento sea inferior. Pues nos gustará más o menos, pero intentamos ser lo más consistentes posible y evitamos la moqueta. Pero precisamente con uno de los proveedores de construcción de stands, estamos trabajando la posibilidad de utilizar la moqueta de una edición como material para construir las bases de los stands de las siguientes ediciones. Esto no es nada que hagamos desde Ambit exclusivamente, este proveedor pues lo va a trabajar. Y claro, este tipo de soluciones son muy interesantes, ¿no? Porque ahí acabas de cuadrar el círculo, ¿no? Estoy dando una funcionalidad adicional, algo que me pedían, y además resulto más sostenible, ¿no? Eso está muy bien, visto desde el punto de vista de fabricantes de productos, de fabricantes de materiales. Hay un palabrejo nuevo que ahora está muy de moda, los materiales biobasados. ¿Biobasados? Sí. Son materiales que no se basan en el uso de recursos finitos o fósiles, como derivados del petróleo o lo que sea, sino en la utilización de materiales vivos, pues llámalo fibras de madera orgánicas, por ejemplo. Algas. Madera es un material biobasado desde hace miles de años, correcto, pero ahora hay materiales más sofisticados o de nueva aparición, como estas algas o micelios a los que tú te referías, ¿no? Entonces la incorporación acertada, que no sea una fricada, un experimento de laboratorio, sino que la incorporación acertada de alguno de estos materiales a tus productos puede hacer lo que resulte interesante para la prescripción, para aquel promotor que intenta también disponer de edificios que tengan una mejor etiqueta ecológica, los LEED, los BREEAM, y que también no solamente se sustente en base a una mejor gestión energética del edificio, sino también a un uso de materiales que tienen menos impacto. Sí, mira, hablando de futuro, Joaquín, y quizás para poner un poco de contexto, en el clúster siempre habéis dicho que nuestro foco no es la parte residencial, sino es la parte de hospitality. En cierto modo, supongo porque el residencial cada uno tiene su casa y se la decora o se la viste como quiere. En cambio, en un hospitality, pues bueno, hay que hacer un proyecto conjunto, ¿no? Y quizás me adelanto la pregunta de cómo ves el clúster en el futuro. ¿Se va a quedar el clúster en el hospitality? ¿Se va a dar el salto a residencial?
Y con esto te introduzco la aparición de nuevos conceptos de vivienda que me gustaría que introdujeras y tu visión al respecto de esto. Y casi te he contestado la pregunta ya, pero bueno. Sí, a ver, no te voy a dar la fórmula de Coca-Cola, no te puedo explicar cuál es el posicionamiento que creemos diferencial que vamos a trabajar en el clúster durante los próximos años. Y lo digo porque yo creo en ese posicionamiento, a ver si hago un poco de fuerza hoy y me haces caso y vamos para allá. Pero no te voy a desvelar todas las claves, eso ya lo comentaremos fuera del podcast. Sí, yo creo que cada vez las fronteras entre lo que es contract residencial se diluyen más. Se diluyen por muchas cosas, ¿no? Porque el papel de la prescripción se ha extendido, probablemente, como tú decías antes, solo los prescriptores trabajaban en un entorno determinado, en espacios colectivos, y ahora el papel de la prescripción está presente para cualquier tipo de reforma, incluso en la residencial, correcto, pero sobre todo porque esa dilución de fronteras ya se impulsa desde el principio, ¿no? Son los fondos de inversión, los promotores, los que identifican la posibilidad de hacer espacios que tienen una concepción colectiva para uso individual. Quiero decirte, un promotor de viviendas que diga, pues no quiero vender esto como los pisos tradicionales, sino que realmente quiero hacer una concepción conjunta del edificio para una utilización que tenga unos usos compartidos, además de los usos privativos, ¿no? A eso le llamamos el co-living o el flex living, algo que todavía suena un poquito poco habitual, sí, en España, pero que en los países anglosajones, especialmente en Inglaterra o en el norte de Europa, es algo que cada vez se utiliza con más frecuencia, ¿no? Para determinados colectivos, pues el senior living, ese es un acierto. Estamos comentando. Yo no sé cuán rápido llegará esto aquí, pero me pareció ver un informe donde explicaba que en países como Inglaterra, más de la mitad de la construcción residencial ya no es el modelo tradicional de un bloque de apartamentos y que cada uno compra el suyo y se lo decora, sino que más de la mitad ya son co-livings, senior livings, flex livings, build to rent, son todos modelos que no tienen nada que ver con el tradicional de un bloque de pisos. Entonces, si esto está allí, ya aquí tiene que quedar poco para que llegue. Entiendo. Sí, sobre todo porque a menudo los operadores son los mismos. Quiero decir, esos fondos de inversión están apostando por este tipo de soluciones que les proporcionan una rentabilidad determinada en Inglaterra, porque el mercado tiene una cierta madurez, pero ven también una oportunidad en España para replicar ese sistema, ¿no? Necesitamos que toda la cadena de valor esté lo suficientemente preparada como para cuando esa inyección de capital pues vaya creciendo, el resto de actores podamos ir respondiendo a esa necesidad. La pregunta es esta: ¿qué diferencia estos modelos de construcción de los tradicionales y, sobre todo, qué diferencia tiene para los suministradores de materiales? Es decir, yo al final, una mesa es una mesa, un pavimento es un pavimento. ¿Tengo que pensar en algo distinto cuando me enfrente a ese tipo de construcciones? Probablemente sí. Hemos reflexionado sobre eso en el clúster, incluso hemos hecho un análisis estratégico de que nuevas figuras van a aparecer como consecuencia de la popularización de ese tipo de construcciones, ¿no? Fíjate tú que al promotor, con todo el cariño para aquellos promotores que nos escuchen, le interesa el Excel, la rentabilidad de la inversión, la seguridad, la rentabilidad, la recuperación. Le interesa más bien poco las soluciones que se llevan a cabo, ¿no? Pues, obviamente ha de ser un producto adecuado para el precio que le ha destinado a poner, pero que se solucione con un tipo de mobiliario o pavimento u otro, pues le interesa bien poquito. Sí que le interesa, especialmente en el caso que tú has comentado en Build to Rent, disponer de un espacio que sea, porque vende el continente y el contenido para alquilar, que sea de fácil mantenimiento, que sea de una sustitución en el caso de que algo tenga que repararse o reemplazarse fácil. Caray, ahí ya no estás vendiendo un sofá, estás vendiendo el suministro de un producto a lo largo de la vida del servicio que va a prestar ese promotor o gestor del espacio, ¿no? Eso cambia el paradigma. Ahí, en ese análisis que hemos hecho, ese estudio estratégico, hemos identificado una figura muy interesante que se llama One Stop Furnishing Solution,
compañías o empresas están operando, especialmente en el Reino Unido, para prestar un servicio global. El fondo de inversión, el promotor y esta empresa que presta un servicio global del equipamiento de esos espacios. Ellos ya se espabilan en decir, bueno, pues necesitamos equiparlos con este tipo de soluciones, vamos a buscar a estos proveedores, vamos a garantizar que lleguen a tiempo, que el suministro del servicio pueda realizarse del modo que los que están aguas arriba valoren, y ellos se encargan de aglutinar todo ese conocimiento, ¿no? Fíjate que ahí el papel del prescriptor queda bastante diluido. O estás dentro de un One Stop Foundation Solution, de esa empresa de project management que integra tanto el diseño del espacio como proveerse de los materiales, como la instalación, probablemente solo subcontratando. Son empresas que lo que tienen es conocimiento y tienen poca infraestructura, ¿no? Eso puede ser también un tipo de actor que cambie las reglas en el sector y para el cual tú tengas que estar como fabricante preparado, ¿no? A ver, ¿qué narices quieren esta gente, ¿no? Quieren suministro de un producto, quieren asegurar ese reemplazo, quieren... Que sea todo para gente mayor, que sea para solamente un pequeño periodo de tiempo. Correcto. Y la verdad es que en el tema de la construcción y vivienda tiene que haber una revolución, porque la problemática que tenemos en este país es enorme. Creo que no solamente en este país. Y así aprovecho para introducir las dos preguntas que siempre me gusta hacer a los invitados, que es básicamente, bueno, sabes de sobra conocido por todos los efectos la problemática que hay de acceso a la vivienda. ¿Cómo ves tú esta problemática? No sé si tienes la fórmula mágica de solución, supongo que no, si no estaría haciendo de político en cualquier ministerio de vivienda. Pero ¿qué crees que puedes aportar tú con conocimiento o el clúster o de tu experiencia? ¿Qué dirías a alguien que tiene que aunar estos feedbacks para buscar una solución? Bien, probablemente son dos temas muy distintos. Uno es, aunque estén estrechamente relacionados, ¿no? Uno es la poca disponibilidad de viviendas y otra es el problema del alquiler. Al primero te respondo de un modo, pues, quizás con un carácter más técnico, y al segundo pues ya me voy a implicar un poco más personalmente, ¿no? Yo creo que ahí, en la poca disponibilidad de viviendas, obviamente las administraciones tienen que favorecer muchas cosas, la disponibilidad de suelo, favorecer la inversión, pero desde el sector debemos contribuir con soluciones específicas que faciliten eso, ¿no? Mira, antes hacía referencia a lo que pasa en el Reino Unido. Pues en Dinamarca más del 50% de la construcción ya es construcción modular, o lo que se llama construcción industrializada, ¿no? Wow, eso es un disparate. Son módulos, son viviendas concebidas como elementos modulares combinables entre sí. Te lo digo de otro modo. Las casas no se construyen en el sitio donde van a estar, sino que se construyen en una fábrica, se transportan hasta ese sitio y después los diferentes elementos se ensamblan, ¿no? Eso permite una velocidad enorme a la hora de construir. Claro, las ventajas y los retos son grandes, ¿no? Ventajas en construcción industrializada, la velocidad, tú lo has dicho, la mayor certidumbre sobre los plazos. Las obras se eternizan a veces y, bueno, las condiciones meteorológicas o falta de proveedores o lo que sea. Probablemente la mayor certidumbre también sobre los costes, eso es algo muy importante. La mayor mecanización de todos y cada uno de los componentes. Estamos hablando de que se puedan automatizar más las cosas, robotizar más las cosas. No es poner tocho a tocho en una obra, sino construir módulos 2D o 3D en una fábrica, ¿no? Y eso, bien, a nivel arquitectónico está claro que tiene un impacto, a nivel probablemente de los que construyen la envolvente también, con toda certeza tiene un impacto, pero a nivel de los que ponemos los materiales que están dentro de esa envolvente, de los pavimentos, de los mobiliarios, tal, pues también tiene una gran repercusión, ¿no? A eso en el sector se le llama DFMA, o Design for Manufacturing and Assembly. Hay que pensar los productos ya no tanto en que pues van a ser vendidos en una tienda tradicional o van a ser transportados hasta un hotel a través de no sé qué cadena logística, sino que van a ir a una fábrica y se tienen que diseñar y fabricar para ser montados en esa fábrica.
Y eso es un reto. En algunos productos, pues probablemente mobiliario tapizado, más sencillos de resolver, pero en otros productos, pues como en el caso de vuestra empresa, ¿no? Pavimentos, revestimientos, ahí hay retos muy, muy interesantes, ¿no? Tienes que empatizar con el ensamblador para decir, a ver, ¿qué narices necesita esta empresa? ¿Cómo le puedo facilitar la vida? La labor, el trabajo. Y si hablamos de la otra parte, de la otra pregunta picante, y ahí hay mucho impacto en el clúster, ¿no? De la problemática de los pisos turísticos, la queja esta que hay, ya sea de la sociedad o incluso muchas veces de los hoteleros, ¿no? Que hacen una competencia desleal con los pisos turísticos. ¿Cómo se vive en el clúster esta problemática o en el entorno en el que te relacionas? ¿Cómo se viven? Ahí hay dos actores que entiendo que están confrontados, ¿no? La gente que invierte para renovar pisos turísticos y los hoteleros que entienden eso como una competencia desleal. Otra vez, todos ellos están en la viña del Señor, así que hay que intentar ayudar a todos, ¿no? Una cosa es el posicionamiento político al respecto de que obviamente este país tiene un problemón para muchísimas familias con la dificultad de acceso a una vivienda de alquiler y lo que tiene que invertir esa familia en pagar los costes de esa vivienda de alquiler, y eso se facilita estimulando la demanda y por los dos lados, ¿no? O facilitando que haya menos impuestos o estimulando un poco lo de la zanahoria y el palo, ¿no? O al revés, penalizando a aquellos que no ponen a disposición en el mercado esa vivienda para poder ser alquilada. Desde nuestra perspectiva, y fijándonos sobre todo en el tema contract y en la gran, o contra hospitality, en la gran influencia que ha habido en la dinámica de los pisos turísticos, sí, es cierto. Eso irrumpió desde las grandes plataformas hará, pues eso, 15 años aproximadamente en el país, y ha cambiado las circunstancias en las que se opera extraordinariamente. La rentabilidad de los hoteles ha tenido que reconfigurarse en un entorno de altísima demanda, con una ocupación altísima de los hoteles, con un ticket medio por noche altísimo, por tantísimos turistas que tenemos en ese país. Eso ha sido mucho menos sensible que en entornos donde ese crecimiento no ha sido tan espectacular. En Interiotel, volvemos, vienen promotores de pisos turísticos y vienen promotores y gestores de espacios hoteleros y de restauración, ¿no? Hay empresas expositoras que están especializadas en proveer equipamiento del hábitat a pisos turísticos. Es un segmento grande que cada vez también se profesionaliza más. Antes era pues una familia o una empresita que tenía algunos pisos turísticos. No, ahora hay empresas muy relevantes con decenas, centenares o miles de pisos turísticos y con una gran capacidad de compra, ¿no? Bueno, probablemente hay una parte política, hay otra parte de mercado. A nosotros nos corresponde atender a esa parte de mercado, y mientras la demanda por la gran cantidad de turismo que tenemos en el país exista, pues esa presión va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo y van a poder convivir ambos, repartiéndose el papel o el pastel como buenamente puedan. Si en algún momento esa demanda se desinfla, pues ya veremos qué propuesta resulta más competitiva, ¿no? En cualquier caso es un problema complejo realmente, y como bien apuntas, lo que no se puede es solventar con comentarios de sofá, y no lo digo por nosotros, sino digo porque a veces los problemas complejos pues obviamente requieren soluciones consensuadas y soluciones que son complejas, no hay soluciones fáciles para problemas complejos. Bueno, hemos tocado muchísimos temas, Joaquim. Estoy yendo a recordar alguno más que se me ocurra. Interiotel 2026, ¿hay alguna cosa que nos puedas adelantar? ¿Sucederá aquí en unos meses? ¿Nos puedes chivar alguna cosa en exclusiva en este podcast? ¿Algún invitado estrella que va a venir? Invitados todavía no, lo siento, no los vamos a poder comunicar hasta que me dejen mis compañeros del clúster, lo siento. Sí que antes os he dado una pista al respecto de cómo nos interesa ampliar esas fronteras de lo que la gente concibe al respecto de lo que es Interiotel con estos nuevos fórums, con la aparición del Fórum de Construcción Industrializada y también el de Sostenibilidad aplicada a hotelería. Sí que te puedo decir que en este momento pues están prácticamente todos los espacios ocupados y
vamos a tener un montón de ponentes muy interesantes, pero lo siento, tengo que cerrar la boquita, aunque ganas no me faltan, no te puedo explicar más cosas. Bueno, yo estoy seguro que será un auténtico éxito, como vienen siendo las ediciones anteriores. Lo comentamos hace un rato, este binomio que hacemos entre Madrid y Barcelona es importante. Y ya para mí, para terminar, hay un tema que no hemos tocado y que me interesa mucho como empresa, y es cómo estamos enfocando la internacionalización de las empresas y, en este sentido, pura y duramente la internacionalización de Interiotel, ¿de acuerdo? Llevamos años intentándolo, reclamándolo desde los socios. El éxito es relativo con la dificultad que eso conlleva internacionalizar una feria. ¿Qué expectativas hay en ese sentido? Bien. Aunque me has preguntado específicamente sobre Interiotel, te respondo desde el punto de vista del clúster y hago el foco en Interiotel. La internacionalización es cara. ¿Qué te voy a decir a ti, que tienes esta responsabilidad, entre otras, en esta empresa? Y disponer de recursos públicos para poderla acompañar es muy conveniente, ¿no? Lamentablemente el clúster, pese a la actividad que ha demostrado durante todos estos años, no ha conseguido que ninguna administración, ni autonómica ni estatal, apoye con financiación las actividades de internacionalización, y eso nos obliga a trabajar desde el clúster bueno, pues con fondos privados y además compartiendo, teniendo mucho marketing de guerrilla, enfocándonos muy bien, ¿no? Por un lado, algo que estáis haciendo muy bien los socios del clúster es compartir vuestra inteligencia de mercado en mercados determinados. Eso lo llamamos meet and share. De algún modo, pues, oye, te paso mis contactos, me pasas tus contactos, te explico cómo operar aquí. Eso no era un entorno informal, sino formalizado dentro del clúster, aporta valor a las empresas. Y específicamente al respecto de la internacionalización de Interiotel, bueno, es doble o tiene una doble vertiente. Una es esa misión inversa que hacemos todos los años para atraer grandes actores, prescriptores, promotores, gestores hoteleros desde Estados Unidos, desde el Caribe español o desde Oriente Medio. Eso cada vez es más grande, cada vez creo aporta más valor. Los perfiles que hemos traído son de una excelencia extraordinaria. Son gente que no solamente viene a conocer productos de las empresas, sino que viene también a participar en Interiotel. Yo creo que ese es un quid pro quo muy interesante para todos los que traemos, y normalmente las empresas que participan en estas misiones inversas quedan muy satisfechas. Esa es una cosa. Otra cosa es cómo narices conseguimos que en este mundo donde todo el mundo compite por la visibilidad, situemos Interiotel en el subconsciente colectivo de los promotores y prescriptores europeos y mundiales, ¿no? Interiotel cada vez es más internacional. Ya vienen profesionales de más de 50 países. El año pasado se inscribieron casi 1000 profesionales, pero claramente uno de los aspectos en los que ha de crecer Interiotel es la internacionalización. El año pasado hicimos una misión inversa original, ¿no? Nos trajimos a grandes redactores de revistas del sector y, bueno, pues les explicamos mucho cuáles eran los contenidos. Entendemos que ese es un altavoz muy interesante para que poco a poco vaya calando ese mensaje. Funda el mensaje en... Efectivamente. Y también nos dejamos un presupuesto muy importante en dar visibilidad a través de publicidad y redes a Interiotel en las principales capitales europeas. Eso lo vamos a continuar haciendo. Es una inversión a largo plazo, donde los frutos se van recogiendo, bueno, pues a medio plazo, pero que no vamos a dejar de hacer de ese clúster. Ahora te voy a hacer una que es difícil de contestar, la internacionalización, ¿dónde la ves tú más factible, más rápida o con más éxito? ¿Europa por estar más cerca o América Latina por ser culturalmente más parecida a nuestro país? Depende mucho de las circunstancias globales, ¿no? Y del producto que tengas. El otro día estaba en una empresa de iluminación que exporta el 92% de lo que fabrica. Y cuando pasábamos por su almacén, pues ahí veía todos los países del mundo, aquello parecía. Claro, si tienes un producto super premium, tienes que continuar apuntando al segmento high-end en todas las partes. Si tienes un producto muy preparado para el contract, has de intentar
buscar espacios donde el contract sea emergente, ¿no? Donde se estén haciendo grandes inversiones, bien en espacios turísticos, bien en otro tipo, pues en espacios gubernamentales, y estar ahí presente. Si trabajas en distribución minorista para equipar hogares, pues no hemos hablado de eso hoy, pero presenta sus grandes retos con la explosión del e-commerce, lo que ha habido y lo que va a haber, esa multicanalidad, la dificultad de llegar hasta el cliente final, de mantener los márgenes, del gran poder que tiene el distribuidor. Bueno, ahí los retos son diferentes, ¿no? Claramente el mercado que más estable es Europa, con diferencia. Y a las pruebas me remito en estos últimos meses, ¿no? Pero ya te digo, la estrategia depende mucho del posicionamiento de la empresa. Bueno, yo creo que hemos tocado todos los temas. Para mí ha sido realmente un placer tenerte hoy aquí, que hayamos podido difundir todo este conocimiento que hay concentrado en el clúster durante estos 20 años de trayectoria, donde hemos visto una evolución hacia la profesionalización. Me imagino que el Joaquín que entró el día 1, no sé qué le dirías hoy a ese Joaquín que entró el día 1 en cuanto a cómo va a ser estos 20 años de trayectoria o qué consejo le podrías dar. Agárrate que vienen curvas. Madre mía, todo lo que ha pasado en estos 20 años. Pero bueno, la verdad es que es un podcast que tenía muchas ganas de hacer, porque te conozco, porque sabía que el contenido puede ser muy interesante y bueno, y aquí a partir de aquí animar a la gente a que se impliquen en las actividades que se hacen en el clúster, que se impliquen en Thierry Hotel, y que bueno, la verdad es que el futuro que se está construyendo en este clúster, siendo ya ecosistema para mí de referencia en España en lo que es el Contract Hospitality, y encantado de ver que no solamente nos queremos quedar aquí, sino que queremos ir un paso más allá y ayudar a las empresas a abordar todos estos nuevos modelos de negocio que están apareciendo, que ya son presentes en muchos países y que aquí no va a tardar mucho en llegar, con lo cual muy contento de ver que estáis pensando en nosotros en este sentido para situarnos en la vanguardia en este mundo tan global y donde yo siempre digo lo mismo, que la competencia y los retos no nos vienen de la fábrica que tenemos al lado, sino que nos vienen las fábricas de lejos, y que a veces esta falta de visión de miras que tenemos en muchas ocasiones aquí, de estar más pendientes de qué hace el de al lado cuando nos está pasando por la derecha gente que viene de otros lugares, aprovechando esta facilidad de globalización que nos ha dado el mundo y el mercado. Con lo cual, y casi terminando con la frase esta que me gusta a mí mucho decir a la gente, a los socios, que si queréis rápido id solos, pero si queréis que lleguemos lejos, vayamos juntos, que yo creo que muchas veces resumen un poco lo que buscamos en el clúster, ¿no? Esa asociación, esa conexión y crear esos entornos de colaboración que nos permitan innovar y estar a la vanguardia de todo ello. Yo agradecerte la posibilidad de haber tenido un ratito tranquilos, porque mira que nos vemos con frecuencia, pero siempre vamos un poco a salto de mata resolviendo problemas concretos, y poder charlar un poco de todo lo divino y lo de humano también creo que nos ha ayudado a conocernos mejor, a ti como presidente, a mí como cluster manager, también como empresa, y tener la oportunidad, bueno, pues si hemos dicho alguna cosa interesante, de que alguien la pueda aprovechar y que se vincule, por lo menos que explore la posibilidad de meter la nariz dentro del clúster y a ver qué hacen, ¿no? Voy a participar en alguna actividad y a partir de aquí a ver si me animo a ser socio, son más que bienvenidos. Muy bien. Pues bueno, yo con esto cierro el podcast de hoy. Es el quinto podcast que tenemos. Hemos tenido ya intentando reflejar todo lo que es el entorno de la empresa Variperfil, con suministradores de materiales, con gente que hace proyectos contract, con gente que está dedicada a la reforma, gente de construcción industrializada, y hoy sí con un organismo que está a otro nivel, intentando aglutinar muchas de estas empresas, favoreciendo este entorno de innovación para las empresas. Así que espero que os haya resultado entretenido. Muchas gracias por escucharnos.